Nunca más estar separado. Capítulo 5. El gran comedor todavía estaba bastante vacío cuando Harry y Daphne llegaron poco después de las 7. Los dos se sentaron uno al lado del otro en el extremo más cercano a la mesa principal, donde estaban todos los profesores presentes. La profesora McGonagall le dedicó una sonrisa secreta desde detrás de su taza de té cuando llovió, pero por lo demás, el personal estaba absorto en sus propias conversaciones y en el desayuno. Juntos, untaron tostadas con mantequilla y se sentaron a hablar en voz baja entre ellos durante los siguientes 20 minutos hasta que, finalmente, el salón comenzó a llenarse y llegaron el resto de sus compañeros de año, liderados por Draco Malfoy. Malfoy, al notarlos a ambos, se esforzó mucho para sentarse lo más lejos posible de ellos, mientras el resto de los compañeros de Slytherin siguieron su ejemplo y se agruparon a su alrededor. Eso estaba bien en el libro de Harry. Una vez que el resto estuvo sentado, el hombre de cabello oscuro que estaba sentado al lado de la profesora McGonagall se levantó de su asiento, sacando una pila de pergaminos de su túnica. «Profesor Snape», le recordó Daphne en un susurro mientras se acercaba a ellos. «Sus horarios», dijo Snape con voz entrecortada, dejando caer 2 trozos de pergamino sobre la mesa junto a ellos y marchándose sin decir ni una palabra más a la pareja. Harry le levantó una ceja a Daphne, que simplemente se encogió de hombros y tomó nota de los horarios. Harry siguió su ejemplo, leyéndolo y tratando de memorizarlo. Cada materia tenía 3 horas asignadas cada semana, un período doble y una clase singular en otro día, aunque astronomía solo tenía una clase a la semana, que se impartía a medianoche, que Harry vio que sería los miércoles por la noche para ellos. Afortunadamente, el miércoles por la mañana les dejaba los 2 primeros períodos libres para compensar la pérdida de sueño. Los jueves, Harry vio que tomarían lecciones de vuelo durante el último periodo con una tal Madame Och, y los Gryffindor, y una nota que decía que comenzarían la semana siguiente. Hoy, su horario les informaba que tendrían, de 8 a 9, período libre de 9 y 15. A 10 y 15, transfiguración, profesora McGonagall, Ravenclaw de 10 y 30 a 11 y 30, transfiguración, profesora McGonagall, Ravenclaw de 11 y 30 a 13, almuerzo de 13 a 14, período libre de 14 y 15 a 15 y 15, pociones, profesor Snape, Gryffindor de 15 y 30 a 16 y 30, pociones, profesor Snape, Gryffindor. Harry sonrió, feliz de que sus primeras lecciones en Hogwarts serían impartidas por la bruja que lo había presentado al mundo, y la miró en la mesa principal, donde ella le dio una pequeña sonrisa. «Me pregunto por qué tenemos tantos períodos libres», se preguntó Harry en voz alta. «Serán asignaturas optativas que empezaremos en tercer año». «Hasta entonces, eso nos dará más tiempo para hacer los deberes», respondió Daphne mientras examinaba el horario con más atención. «Y explorar», sugirió Harry con una sonrisa, a lo que Daphne simplemente asintió con la cabeza. «Naturalmente», respondió distraídamente. «Al menos sabemos que no tendremos que llegar tan temprano para desayunar los lunes», dijo Harry, señalando el periodo libre que ambos tenían primero. «También tendremos que encontrar la biblioteca», añadió con firmeza. Daphne guardó su horario en su túnica. «Ambas deberíamos estar muy felices hoy, tú tendrás la clase práctica que quieres y yo tendré mis pociones», dijo con una sonrisa feliz. «Pero sí, estoy de acuerdo, tenemos que encontrar la biblioteca lo antes posible. Tendrá que esperar, dudo que Farley o Flint estén dispuestos a mostrarnos más de lo necesario», dijo Harry, lanzando una mirada hacia la mesa del par de prefectos. «O el profesor Snape», murmuró Daphne, que no quería que el hombre la escuchara mientras regresaba a su asiento. «Mamá y papá me dijeron que nuestro jefe de casa nos recibiría en las salas comunes y nos explicaría las cosas». «Evidentemente no», dijo sacudiendo la cabeza. Su propio jefe de casa no había visto la necesidad, aparentemente. «¿Puedo preguntarle a la profesora McGonagall?», ofreció Harry, sabiendo que la mujer estaría feliz de decirle a dónde debían ir. Daphne negó con la cabeza, con una mirada ilegible en su rostro, pero lo que estaba a punto de decir fue interrumpido cuando Flint se acercó a ellos. «Tengo un período libre ahora, pero Gemma tiene uno el próximo, así que si quieren que les muestre el camino a la transformación ahora, vengan, pero si no, pueden regresar a la sala común y esperar a que Gemma les muestre el próximo período», les dijo brevemente. Los dos intercambiaron una mirada y Daphne respondió por ellos. «Esperaremos». Flint se alejó sin decir una palabra más y Harry miró a Daphne. «Farley parece ser la más amable de los dos, puede que ella te señale más cosas que él en el camino», le dijo. Harry asintió, entendiendo la lógica mientras los dos se levantaban de la mesa para regresar a la sala común.
Sin que la pareja los viera, fueron seguidos por Malfoy y sus dos sombras constantes. Cuando entraron a la sala común, se dio a conocer a la pareja al pasar junto a ellos, chocando el hombro de Harry y dejándose caer dramáticamente en un sillón junto al fuego. Qué vergüenza para una casa con una historia tan noble como la nuestra tener que cargar con ustedes dos, dijo arrastrando las palabras, mirándolos a ambos con una expresión de leve disgusto. No es nada agradable decirle eso a Crabbe y Goyle, replicó Daphne al instante. Los dos muchachos insultados la miraron con cara de pocos amigos. Era evidente que no habían entendido nada. Estaba hablando de ti. Scareath y el traidor a la sangre, dijo Malfoy con malicia, con las mejillas enrojecidas. ¿Pasaste toda la noche pensando en eso, Malfoy? Preguntó Harry, sin impresionarse. Estaba acostumbrado a que lo insultaran y había oído muchas veces la palabra cabeza desgarrada de boca de los niños de su escuela primaria. Malfoy negó con la cabeza, visiblemente enfadado. No sois bienvenidos aquí, ninguno de los dos. Mirad a vuestro alrededor, espetó, señalando la habitación que los rodeaba. Los estudiantes presentes en el encuentro miraban con evidente desagrado a Harry y Daphne. Os advierto a los dos que respetéis a vuestros superiores si queréis sobrevivir, Dracuth, dijo con una sonrisa de satisfacción. Y si me encuentro con alguien superior, me aseguraré de hacerlo, dijo Harry rotundamente, mirando a su alrededor y encontrando las miradas de todos con las suyas. Estaba cansado de soportar los insultos de la gente, especialmente cuando sabía que tenía el poder de defenderse. Ya no estaba con los Dursley. Malfoy lo miró con enojo antes de volverse hacia Daphne. Debe ser tan tonto como parece si pasa tiempo en tu compañía. Una sonrisa maliciosa se extendió por su rostro. ¿Quizás no lo sabe?, preguntó con curiosidad burlona. Daphne no dijo nada, su interior se convirtió en hielo cuando Harry giró la cabeza para mirarla, pero antes de que cualquiera de las partes pudiera decir algo más, la puerta de la sala común apareció y sus compañeros de primer año entraron, tomando nota rápidamente de la atmósfera tensa. ¿Qué pasa, Draco?, preguntó Parkinson confundida mientras ella y el resto se dirigían hacia el otro chico. Solo quería dejar clara la postura de nuestra casa, Pansy, dijo Malfoy, asintiendo con la cabeza hacia los dos que estaban al otro lado de la habitación. Saben que no los quieren. Oh, bien, de todos modos, no sé por qué estás perdiendo el tiempo con ellos, Draco, dijo la chica, con el rostro arrugado como si hubiera olido algo asqueroso. Por muy entretenido que sea, dijo una voz detrás de Harry y Daphne, que se dieron la vuelta rápidamente. Los de primer año tienen que ir a algún lado y será mejor que vengan ahora porque no llegaré tarde a mi propia clase por culpa de ustedes, dijo Farley. Ninguno de ellos se había dado cuenta de que había vuelto a entrar en la sala común. Obedientemente, todos los de primera fio corrieron para seguir a la niña, dejando a Harry y Daphne nuevamente en la parte de atrás del grupo mientras salían de la sala común. Harry miró a la chica silenciosa que caminaba a su lado, pensando. ¿Qué era lo que no sabía? El aula de transfiguraciones estaba en el primer piso, pero la escalera móvil hizo que el trayecto fuera más largo de lo que debía ser, pero llegaron a tiempo para su primera lección después de que Farley los dejara fuera del aula y se apresurara. Dentro, encontraron que los estudiantes de Ravenclaw ya habían llegado y habían ocupado los escritorios más cercanos al frente, sentándose en pares. Harry vio que en el escritorio más grande del frente, que debía ser el escritorio del profesor, estaba sentado un gato atigrado perfectamente quieto. Se detuvo un momento en la puerta, desconcertado, antes de seguir a Daphne y sentarse junto a ella en un escritorio libre en la esquina trasera de la habitación. Harry se giró para mirar a Daphne, queriendo ver qué pensaba del gato, pero ella miraba fijamente hacia adelante y no lo miraba. Confundido y un poco dolido, Harry volvió a prestar atención al gato que estaba sobre el escritorio mientras los últimos estudiantes ocupaban sus asientos. ¿El profesor tenía una mascota? ¿O alguien había dejado entrar al gato al aula? Sus preguntas fueron respondidas cuando el gato de repente saltó del escritorio y, en pleno vuelo, se transformó en la profesora McGonagall. Animagus, susurró Harry, impresionado. Tenía tantas ganas de aprender a hacer eso. La transformación es una de las magias más complejas y peligrosas que aprenderás en Hogwarts, empezó de inmediato. Cualquiera que se meta en mi clase se irá y no volverá. Has sido advertido. Y aunque lo habían sido, Harry no tenía la menor intención de poner a prueba sus palabras. Lo que siguió fue una larga y complicada explicación de la transfiguración y lo que implicaba ella materia. El profesor era severo, inteligente y un instructor muy atractivo.
Tomando abundantes notas, ningún estudiante se atrevió a correr el riesgo de hablar con sus vecinos por miedo a incitar la ira del profesor por la interrupción. Una vez que pasó la primera hora, el profesor les entregó a cada uno una caja de cerillas, con el objetivo de convertir una en una aguja, advirtiéndoles que sería difícil pero que todos debían esforzarse al máximo. Harry se quedó mirando la cerilla que estaba inocentemente sobre su escritorio. ¿Eso es todo? ¿Convertirla en una aguja? Observó cómo Daphne apuntaba con su varita a su propia cerilla, recitando el encantamiento y realizando los movimientos de varita a la perfección. La cerilla se volvió plateada, pero seguía siendo de madera y, sin duda, seguía siendo una cerilla. Quizás fue más difícil de lo que parecía. Bueno, más vale que se ponga manos a la obra. Harry sacó su varita, deleitándose por un momento con la cálida oleada de magia que sintió al agarrarla en su mano e intentó su primer hechizo. Su cerilla se convirtió en una aguja al instante. Ni siquiera sintió que estuviera haciendo nada. Daphne se quedó atónita ante lo que acababa de ver con el rabillo del ojo. Acababa de realizar una transfiguración perfecta en su primer intento. ¿Le había estado mintiendo? ¿Realmente había crecido en el mundo Mugle? Porque ahora parecía que había estado usando magia toda su vida con la misma facilidad con la que había hecho lo que a ella le había costado hacer. Furiosa, sacó otra cerilla de su caja y la volvió a intentar. Los bordes se volvieron un poco puntiagudos, pero seguía siendo una cerilla. Harry la observó mientras lo intentaba y sintió un nudo en el estómago. Al mirar alrededor, vio que los demás estudiantes intentaban hacer lo mismo. La mayorfa no logró hacer nada con sus combinaciones, aunque algunos de los Ravenclaw habían hecho pequeños cambios en las suyas. Ninguno de ellos había conseguido hacerlo a la perfección. Solo él. ¿Por qué? La profesora McGonagall se acercó a su escritorio durante su ronda y miró la aguja de Harry y los dos intentos de Daphne. Esos primeros intentos son buenos, señorita Greengrass. Sea más clara en su intención y su magia seguirá su ejemplo, instruyó, y Daphne lo intentó de nuevo, logrando replicar su primer intento, aunque esta vez un extremo era puntiagudo. Casi. 5 puntos para Slytherin, señorita Greengrass. Siga practicando, dijo con voz complácida antes de volverse hacia Harry y mirar su aguja. 10 puntos para Slytherin, Sefior Potter. Déjeme ver cómo lo hace de nuevo. Harry obedeció, sintiéndose como si estuviera en piloto automático mientras sus pensamientos corrían, y con un movimiento de su varita, la cerilla se convirtió en una aguja. Tanto el profesor como Daphne se dieron cuenta de lo que él no había notado, esta última mirando boquiabierta al chico que estaba a su lado. Harry se quedó sentado mirando la aguja sin comprender. Tome otros 10 puntos, señor Potter, dijo amablemente el profesor antes de continuar. ¿Cómo? ¿Cómo? Tartamudeó Daphne, haciendo que Harry se volviera hacia ella y ella se echó hacia atrás ligeramente ante la mirada en sus ojos. Acababa de realizar 2 piezas de magia perfectas, en la primera clase de su primer día en Hogwarts, una de ellas en silencio, y parecía devastado. ¿Harry? Preguntó ella, con preocupación grabada en su voz. No sé cómo, afirmó con voz monótona. Daphne tragó saliva, sin saber qué decir para animarlo porque no sabía qué le pasaba. Si hubiera hecho lo que él acababa de hacer, habría subido felizmente a besar a McGonagall en los labios para celebrar. Pero hacerlo claramente molestó al muchacho. Ella lo observó mientras él extendía lentamente la mano, sacaba otra cerilla de la caja y la colocaba sobre el escritorio frente a él. Apuntó su varita hacia la cerilla y apareció otra aguja. No hubo palabras ni movimientos de varita. Ninguna sensación de logro o felicidad ante una hazaña de magia que ni siquiera podía imaginar ser capaz de hacer por sí misma. La mirada triste en sus ojos se hizo más pronunciada. Sonó la campana, y a profesora McGonagall les dijo que debían llevarse sus cajas de cerillas y practicar, y ambos guardaron sus cosas en silencio. Cuando salió del aula con Harry caminando hoscamente detrás de ella, Daphne solo pudo pensar en una cosa. ¿Qué estaba pasando? Con el almuerzo y luego un período libre en sus agendas, deberían haber tomado el tiempo para explorar un poco el castillo, tratar de encontrar la biblioteca o salir a los jardines. En cambio, ambos permanecieron sentados en silencio, comiendo mecánicamente en el gran comedor. Ninguno había dicho una palabra desde que habían llegado. Los ojos de Harry estaban vidriosos, prestando apenas una mínima atención al mundo que lo rodeaba, y Daphne estaba segura de que si no la hubiera estado siguiendo, se habría cazado por el borde de una barandilla o algo así. Por su parte, Daphne miraba fijamente su plato, olvidándose del sándwich de jamón que se había preparado. Harry era un fenómeno.
Harry era capaz de usar magia sin esfuerzo, hacía que pareciera que era la cosa más fácil del mundo y Daphne sabía a ciencia cierta que lo que habían estado haciendo era difícil. Harry. Era el chico que ella había conocido hacía ya varias semanas, el chico que le había dicho que no sabía nada de su mundo, que había bromeado con ella en el tren sobre lo mucho que se apresuraría a alcanzarla, que nunca se había apartado de su lado, salvo cuando dormían, desde que habían estado juntos por primera vez. Harry era su posible amigo. Harry estaba sufriendo. Ella podía verlo tan claro como el día cuando miró desde su plato hasta su rostro, podía ver la tristeza en sus ojos, en su rostro por lo demás vacío. Ella tuvo que ayudarlo. Ella se puso de pie rápidamente, agarró su mochila y le dio un golpecito en el hombro. Él se sobresaltó un poco al sentir el contacto, la miró y ella hizo un gesto con la cabeza, indicándole que la siguiera. Sin quejarse, él tomó su propia mochila, se la colgó al hombro y la siguió fuera del gran comedor. Daphne lo condujo rápidamente de regreso a la sala común, esperando que estuviera tranquilo adentro, pero para su consternación, estaba llena de estudiantes. Por supuesto que lo estaría, sus compañeros de año también tenían un perfodo libre. En lugar de eso, lo condujo hasta el pasillo donde se encontraban sus habitaciones y caminó por él hasta llegar a su propia puerta. Giró la manija, lo agarró del brazo y lo arrastró hacia el interior de su habitación. Harry parpadeó sorprendido y trató de plantarse en su lugar, pero Daphne era la hermana mayor de una bola de energía insaciable y tenía experiencia más que suficiente en el uso de la fuerza física, por lo que tenía pocas posibilidades de negarle el paso. Ella lo soltó solo para cerrar la puerta detrás de él, agarrándolo rápidamente del brazo nuevamente y arrastrándolo hacia el escritorio. Siéntate, Harry, le dijo, mirándolo a los ojos y viendo que el dolor aún estaba presente, aunque ahora también había confusión en las profundidades verdes. Lentamente, él accedió a su demanda y se sentó en la silla, dejando caer su bolso para quedar a sus pies. ¿Qué pasa, Harry?, preguntó suavemente, apoyándose en el escritorio. Por unos momentos, pareció que no le respondería en absoluto, pero vacilante, se agachó, abrió su bolso y sacó la caja de cerillas que contenía. Sacando 4 de las cerillas, las colocó sobre el escritorio junto a ella y sacó su varita, y realizó 4 transfiguraciones perfectas. Primero, hizo lo que debía hacer. Utilizó el encantamiento y el movimiento de la varita. El siguiente lo hizo en silencio. El siguiente, en silencio y sin movimiento de varita, luego lo hizo sin su varita. Daphne jadeó y extendió la mano temblorosa para recoger la última aguja. La clavó suavemente en la punta de un dedo y sintió el borde afilado que le perforaba la piel muy levemente. Esto es increíble, dijo asombrada. Harry, puedes hacer magia sin varita. Puedes, espera. Hizo una pausa, recordando algo del día anterior. Ayer, en el tren, cuando levantaste nuestros baúles, no tenías tu varita en la mano, ¿verdad?, preguntó, y él negó con la cabeza. Ella no se había dado cuenta, estaba demasiado absorta en su sorpresa por su presencia allí. Lo había hecho sin varita. El hecho de que lo hubiera hecho siendo un estudiante de primer año que ni siquiera había llegado a Hogwarts habría sido asombroso en sí mismo, pero ella ni siquiera se había dado cuenta. McGonagall lo sabe, ¿no? No parecía sorprendida en absoluto en clase. Merlín, Harry, ¿puedes pedirle trabajo más avanzado?, se interrumpió rápidamente cuando Harry habló en voz baja y tranquila. No quiero eso. ¿Qué? Pero, ¿por qué no, Harry?, preguntó ella, sin comprender. No quiero un trabajo avanzado, no quiero ser diferente, susurró, cerrando los ojos. Solo quiero ser normal. Daphne sintió que su corazón se encogía dolorosamente. ¿Qué significa eso? Se trata de lo del niño que vivió. Harry resopló un poco y asintió. Un poco, pero... No es nada. Daphne se arrodilló frente a él y le tomó las manos, intentando que la mirara. Harry, por favor, dime qué te pasa, suplicó, deseando desesperadamente saber, deseando ayudarlo. No dijo nada durante casi un minuto, con los ojos clavados en sus manos unidas. Lentamente, levantó la mirada para mirarla a los ojos y ver la preocupación en su rostro. Se tragó el nudo que se le había formado en la garganta y empezó a hablar. Lentamente, casi en un susurro, se abrió a la chica, esperando desesperadamente poder confiar en ella. Esperando que ella entendiera. Crecí en el mundo Mugle, como ya te he dicho. Fue horrible. Me enviaron a vivir con la hermana de mi madre, Petunia, su marido Vernon y su hijo Dudley. Me odiaban. Odiaban la magia. Ni siquiera sabía los nombres de mis padres hasta que la profesora McGonagall me lo dijo.
Daphne respiró hondo por la nariz ante sus palabras. En cuanto pude caminar, tuve que hacer todo. Cocinar, limpiar, cuidar el jardín, lo que me dijeran que hiciera, lo tenía que hacer. Si no, me castigaban. Daphne se quedó quieta, con los ojos muy abiertos. ¿Qué? No tenía dormitorio, vivía y dormía en el armario que había debajo de la escalera. Es un poco más grande que ese armario, continuó, señalando el mueble con la cabeza. Así que, cada vez que sentían que había hecho algo mal, me encerraban allí. Sin comida y sin un vaso de agua al día. Daphne sintió que el corazón le daba un vuelco, horrorizada. ¿Lo habían dejado morir de hambre? Me odiaban y no tenía ni idea de por qué. Cuando llegó el profesor me enteré de que era por mi magia, que siempre habían sabido que la tenía, pero durante 10 años me pregunté qué había hecho mal. Sacudió la cabeza, recordando la infancia que había tenido en Private Drive. La escuela era igual de mala. Dudley y sus amigos me pegaban cuando les daba la gana y nadie hacía nada. Todos me odiaban también, o pensaban que era demasiado raro para ser amigos. Tragó saliva y cerró los ojos. Nunca he tenido un amigo, admitió, avergonzado. Oh, Harry, pensó con tristeza. Sé cómo se siente. Yo era un paria, rechazado, tratado como si fuera un bicho raro. Y entonces, descubrí mi magia. Fue la sensación más increíble que puedas imaginar, le dijo, abriendo los ojos y con una sonrisa en el rostro. En ese momento nada de eso importaba, en realidad. ¿Y qué si yo no era como los demás? Por eso, porque soy mejor que ellos, ninguno de ellos podía hacer lo que yo podía hacer. Pensé que era especial. Daphne sonrió junto con él, imaginando cómo se sentiría al descubrir que podía hacer lo que ellos podían hacer. Ella siempre había crecido sabiendo que era una bruja, pero para Harry, eso debió haber sido una sorpresa. Comencé a usarlo todo el tiempo. Aprendí a cambiar mi temperatura corporal, porque siempre tenía frío por la noche. Aprendí a hacer que las cosas se volvieran invisibles. Aprendí a aparecerme, pero en ese momento no sabía qué era. Daphne se quedó boquiabierta ante esto, aunque Harry no se dio cuenta. Incluso arreglé mi vista, usé anteojos hasta entonces, pero ya no los necesito. Y entonces llegó la carta de Hogwarts. Me sentí muy feliz de descubrir que no estaba solo, que había otros como yo. Su sonrisa se volvió brillante. Me imaginé que finalmente había encontrado mi lugar, donde podía encajar. Su sonrisa desapareció, y con ella también la de Daphne. Me equivoqué, siseó, sobresaltándola. ¿Cómo podía ser como los demás, cuando aparentemente era famoso por algo que hice cuando era un bebé? Cuando personas a las que nunca había conocido sabían mi nombre, sabían cómo lucía. El niño que vivió, escupió, frunciendo el ceño. No quiero nada de eso, solo quiero ser como todos los demás. Pero no lo soy, ¿verdad? Preguntó retóricamente. No soy normal y desearía serlo, terminó con voz hueca, con los ojos cerrados y la infelicidad evidente en su rostro. Daphne lo miró fijamente, todo lo que acababa de decir pasaba por su mente. No lo vio, ¿verdad? Harry, mírame, dijo con firmeza, y cuando no lo hizo, repitió. Harry, mírame. Cuando finalmente abrió los ojos para mirarla, ella habló. ¿Recuerdas lo que dijiste ayer en el tren? Me dijiste. No soy nada especial, solo soy Harry, le recordó, y él asintió, frunciendo el ceño. Eres un mentiroso, Harry. Eres especial. Harry parpadeó. ¿Tienes miedo de que lo que puedes hacer, las cosas maravillosas que puedes hacer, signifiquen que nunca encajarás? Bien. No lo hagas. Porque eres especial, Harry, y no deberías intentar ser como ellos, dijo con firmeza, deseando que escuchara sus palabras. Si a la gente no le gusta, entonces no merecen conocerte, dijo apasionadamente. He visto lo que puedes hacer y creo que eres brillante. Y dicho esto, se puso de pie, tirando de él y lo abrazó, con el corazón latiendo rápidamente en su pecho mientras lo hacía. Harry se quedó allí, sintiendo sus brazos alrededor de él, su mente luchando por comprender lo que estaba sucediendo. Lentamente, levantó los brazos y la rodeó con cautela. Nadie lo había abrazado antes. Se sintió mágico. La campana para el inicio del siguiente período sonó, y Harry y Daphne salieron de su habitación sonriendo felices para sí mismos mientras se unían a sus compañeros de año, ignorando sus miradas y burlas mientras se bufan a Flint a través de las mazmorras hasta el aula de pociones. Daphne recordó la conversación que habían tenido en su habitación y se alegró de lo bien que había ido. ¿Quién hubiera pensado que improvisar podía salir tan bien? Y el abrazo también fue agradable.
Ella realmente necesitaba deshacerse de esa estúpida voz. Esperaron con sus compañeros de Slytherin a un lado del pasillo, esperando a que se abriera la puerta del aula. Malfoy y su grupo susurraban entre ellos, soltando risas de vez en cuando y mirando claramente a Harry y Daphne. A ninguno de los dos le importó mucho. Finalmente, llegaron los Gryffindor, encabezados por un chico pelirrojo de aspecto pomposo que se parecía mucho a Weasley de su año y que hablaba en voz alta con sus compañeros. Después de que el prefecto de Gryffindor los dejara, los dos lados del pasillo se miraron fijamente, evaluándose mutuamente. Ridículo, pensó Daphne, un sentimiento que Harry compartía mientras ponía los ojos en blanco ante las pocas miradas que recibía de los estudiantes de la casa opuesta. No todos, notó, mientras Longbottom y Granger lo miraban especulativamente. Malfoy, que nunca deja pasar la oportunidad de ser un idiota, comenzó a insultar a Weasley, cuyas orejas se pusieron rojas y, furiosamente, mordió el anzuelo y comenzó a insultar al otro chico de la misma manera. Y, por supuesto, sus compañeros de Gryffindor se unieron a ellos, apoyando a los suyos. Las voces elevadas resonaron por todo el pasillo mientras los otros Slytherin intervenían, haciendo comentarios despectivos sobre el estado de la apariencia de los estudiantes de Gryffindor, su ascendencia y su falta de valor como seres humanos. Harry miró a Daphne desconcertado. ¿Será así cada vez?, preguntó, sin poder creer lo que estaba viendo. Daphne suspiró. Probablemente. ¿Podríamos elevar la cuenta?, sugirió con ligereza, haciendo reír a Harry. La puerta del aula se abrió de repente con un fuerte golpe al chocar contra la pared y apareció el rostro ceñudo y de pelo lacio del profesor Snape. Observó a los estudiantes que tenía delante durante un momento y luego, con un brusco movimiento de cabeza, dijo: «Adentro». Harry y Daphne se aseguraron de sentarse en el escritorio más alejado del escritorio. Harry todavía no había olvidado la extraña cicatriz que le había quemado la noche anterior. El profesor Snape pasó lista para comenzar la lección, gritando cada nombre hasta llegar a uno en particular. «Ah, sí», dijo en voz baja. «Harry Potter, nuestra nueva celebridad». El resto de los Slytherin se rieron disimuladamente mientras el hombre terminaba la lista, antes de lanzarse a un discurso largo y desorganizado sobre la belleza y delicadeza de las pociones, mientras los llamaba un grupo de idiotas. No con tantas palabras, pero ese era el sentimiento. «Y Potter. Igual», dijo Snape de repente. «¿Qué obtendría si añadiera raíz de asfodelo en polvo a una infusión de ajenjo?» La mano de Granger se elevó en el aire mientras Harry respondía. «La poción de muerte en vida, señor». La mano de Granger cayó sin fuerzas. Snape lo miró entrecerrando los ojos. «¿Dónde buscarías si te pidiera que me encontrarás un bezoar?» La mano de Granger se elevó al instante y la chica prácticamente rebotó en su asiento, pero Harry volvió a responder. «El estómago de una cabra, señor». Snape lo miró con el ceño fruncido. «¿Cuál es la diferencia entre el acónito y el acónito?», preguntó. Granger prácticamente se levantó de su asiento. Harry la miró por un momento antes de decir: «Son la misma planta, señor, que también se llama acónito». El labio de Snape se curvó en una mueca de desprecio. «Correcto». 10 puntos para Slytherin», entonó como si le doliera a Harry. Se preguntó si había sido un tirano en una vida anterior con la cantidad de personas que lo odiaban sin ninguna razón que pudiera imaginar. Snape se dio la vuelta y se dirigió hacia la pizarra, golpeándola con su varita. «En parejas, prepararán una poción sencilla diseñada para curar ios furúnculos. Las instrucciones están en la pizarra. Comiencen», ordenó con firmeza. Después de intercambiar una mirada con Daphne, rápidamente se pusieron a trabajar. Las enseñanzas que Daphne le había dado de su madre habían dado resultados, ya que ella cortaba y trituraba los ingredientes a la perfección, mientras que las lecciones más duras, pero no menos útiles, que Harry recibió de la tía Petunia sobre cómo cocinar le resultaron muy útiles. Snape se paseaba por la habitación, criticando a los Gryffindor, y al pobre Neville Longbottom en particular, con dureza. Cuando llegó al caldero, miró dentro por un momento antes de que sus ojos oscuros se alzaran para encontrarse con los de Harry. Harry sintió una extraña presión en la cabeza, que desapareció tan pronto como los ojos del hombre lo dejaron y se centraron en Daphne. «Sin duda, todo esto fue obra tuya, Greengrass», dijo Snape en voz baja. «Desafortunadamente, a pesar del sentido común que has demostrado al limitar la participación de Potter, se te ordenó que trabajaras en parejas, de lo contrario, consideraría esta poción aceptable. Tal como está».
Hijo, y con un movimiento de su varita el contenido de su caldero desapareció y el hombre se alejó, acechando a Longbottom y Finnegan mientras su poción comenzaba a emitir nubes de humo verde ácido y a silbar ruidosamente. El caldero pronto se derritió y Snape explotó de rabia, lanzando insultos burlones junto con su saliva hacia los dos muchachos. Harry y Daphne se quedaron mirando su caldero vacío. ¿Crees que podrías hacerlo desaparecer?, murmuró Daphne, todavía mirándolo fijamente. No me tientes. Durante la cena, su estado de ánimo mejoró al disfrutar de la excelente comida que se ofrecía. Daphne había llenado su plato con un delicioso asado, con carne, zanahorias trituradas, cerdos en mantas, pudines de Yorkshire y papas asadas y en puré con abundante salsa, y luego inmediatamente cambió el plato por el vacío de Harry. Ella le sonrió inocentemente mientras se preparaba otro plato. Harry se sintió a punto de estallar cuando terminó y sonrió en agradecimiento a la chica, quien solo le sonrió y señaló que el postre ya había llegado. De repente, Harry descubrió que todavía le quedaba un poco de espacio para el helado. Fue cuando estaba recogiendo lo último del delicioso manjar cuando Daphne le dio un codazo. Él se giró para mirarla y vio que parecía nerviosa. «Harry, ¿podemos volver a mi habitación? Hay algo que realmente necesito hablar contigo», dijo, mordiéndose el labio inferior. Harry inclinó la cabeza hacia un lado, pero asintió. «Claro, ¿quieres irte ahora o...?» Sonrió, pero cuando se pusieron de pie, la profesora McGonagall se acercó a ellos. «El director quiere verlo en su despacho, señor Potter», le dijo, y él abrió mucho los ojos. «No tiene ningún problema, solo quiere hablar de algo con usted», yo tranquilizó. Harry se giró para mirar a Daphne, quien sonrió tranquilizadoramente. «Te esperaré despierta, solo toca». Daphne se alejó, dejando a Harry para que siguiera a la profesora McGonagall mientras ella lo guiaba a través del castillo hasta que llegaron al 7º piso y se detuvieron frente a una gárgola de piedra. Ratones Blancos habló con el guardián, y este saltó a un lado, revelando una amplia escalera en espiral. Después de un corto trayecto, en el que Harry se impresionó de que las escaleras funcionaran más como una escalera mecánica Muggle, llegaron frente a las puertas y la profesora McGonagall golpeó la puerta con 3 golpes cortos. «Pasen», hizo una señal el ocupante de la oficina, y entraron. Harry miró a su alrededor y vio la ecléctica habitación. Sus ojos se movían rápidamente por todas partes cuando algo nuevo captó su atención detrás del director. En su alto y mullido sillón, había una enorme estantería llena hasta el borde de tomos de aspecto antiguo y extraños aparatos. Harry ni siquiera quiso intentar adivinar qué función podrían cumplir. Miró a su alrededor hasta que... «¿Eso es un fénix?», soltó, y la profesora McGonagall tosió levemente detrás de él. «Señor», añadió rápidamente. Dumbledore sonrió, se levantó de detrás de su escritorio y caminó hacia el pájaro y su percha, haciendo señas a Harry para que se uniera a él. «Ciertamente lo es, Harry. Este es Fawkes, y ha sido mi compañero durante muchas décadas», le dijo al niño con cariño, extendiendo una mano arrugada para acariciar el plumaje del fénix. «Fawkes. Es hermoso, señor», dijo Harry, y Fawkes se pavoneó, emitiendo un breve trino de acuerdo que creó una sensación cálida y feliz en el pecho de Harry. Dumbledore se rió entre dientes. «Creo que acabas de encontrar un aliado para toda la vida, Harry. A Fawkes no hay nada que le guste más que le digan lo maravilloso que es». Harry extendió la mano tentativamente y cuando el director asintió alentadoramente, comenzó a acariciar al pájaro. Dumbledore observó su interacción con una suave sonrisa. «Da la casualidad, Harry, que tú y Fawkes ya compartís una conexión bastante especial, señor», preguntó Harry con expresión perpleja. «¿Tu varita, Harry?». Dumbledore le sonrió y Harry sacó su varita de su túnica. «¿Esta es tu pluma?», le preguntó Harry a Fawkes, quien respondió con un trino. «Gracias, Fawkes», dijo Harry con sinceridad, mirando al fénix a los ojos oscuros. El fénix cantó en respuesta y la sensación de felicidad en su pecho aumentó. «Ahora, Harry, quizás te gustaría tomar asiento para que podamos discutir por qué te llamé aquí», lo instó el director, y con un último golpe en el pecho del pájaro, Harry fue a sentarse en la silla frente al hombre. La profesora McGonagall conjuró una silla propia y se sentó a su lado. Dumbledore le sonrió cálidamente al niño. «¿Cómo ha sido tu primer día, Harry?». «Excelente en algunos aspectos, no tanto en otros. Especialmente en pociones», dijo Harry, arrugando la nariz con desagrado. Dumbledore alzó sus pobladas cejas. «¿Cómo es eso, Harry?». Harry frunció el ceño. «Snape parece despreciar mi existencia, señor».
Tan pronto como nos sentamos, me insultó por ser famoso, luego me hizo, y solo a mí, 3 preguntas difíciles que solo sabía porque las había leído antes, y luego hizo desaparecer mi poción y la de Daphne a pesar de que estaba bien hecha porque se negó a creer que yo hubiera tenido algo que ver con su elaboración. Despotricó, su enojo era visible para los 2 profesores. Eso no fue justo en absoluto, señor, y especialmente no para Daphne, ella trabajó duro en esa poción. Terminó con vehemencia. Dumbledore suspiró, sacudiendo la cabeza con cansancio. Hablaré con el profesor Snape, Harry, y lo que pasó hoy no volverá a suceder, te lo aseguro, prometió Dumbledore, furioso por dentro con el profesor de pociones. Che costaría mucho tratar al chico, si no con amabilidad, al menos con profesionalismo. Dumbledore continuó después de un momento. La profesora McGonagall informó que parecías disgustado con tus esfuerzos durante la transformación. Harry asintió y Dumbledore tarareó. ¿Puedo preguntar por qué? ¿Realizaste el hechizo a la perfección, no? Harry suspiró. Sí, señor, lo hice, y ese fue el problema. No fue difícil, en absoluto, así que lo intenté en silencio, sin movimientos de varita, y fue igual de fácil. Luego, sin varita. Mi varita lo hace más fácil, pero aún así no fue un desafío. Dumbledore se inclinó hacia adelante y juntó los dedos bajo la barbilla. Ya veo. ¿Y crees que el trabajo que te ofrecen no es lo suficientemente desafiante para ti? Preguntó amablemente. No, señor, respondió Harry, sacudiendo la cabeza. No entiendo por qué puedo hacer estas cosas, por qué me resultó tan fácil. Dumbledore miró a la profesora McGonagall. Tengo una teoría sobre el por qué, Harry, pero es solo eso, una teoría. Se reclinó en su silla, acariciándose la barba. Conocí bien a tus padres, Harry, y tuve el placer de pasar tiempo contigo cuando eras apenas un bebé, le dijo, con la mirada perdida mientras recordaba el pasado. Ya demostrabas que serás un mago formidable cuando fueras mayor. Muchas veces, tu padre contaba que ya usabas tu magia, invocando juguetes y botellas con facilidad. Estaban muy orgullosos de ti, Harry. Harry sonrió suavemente para sí mismo, tus padres eran poderosos, entre los mejores, si no los mejores, de su generación. Naturalmente, era lógico que su unión diera como resultado un niño igualmente poderoso que ellos, si no más. Entonces, durante el tiempo que estuviste con tus parientes, una mirada culpable se dibujó en el rostro del hombre, haciéndolo parecer mucho mayor, te obligaron a una situación en la que, sin tu magia, podrías haber muerto. Harry lo miró fijamente. Nos contaste cómo te privaron de comida, a veces durante 5 días seguidos, con solo un pequeño vaso de agua cada día. Esas serían circunstancias difíciles de sobrevivir, pero creo que tu magia te mantuvo con vida, que te curabas de heridas y desnutrición, tratando de protegerte tanto como podías. Has estado usando tu magia constantemente desde una edad muy temprana, Harry, incluso si nunca lo supiste. Harry miró fijamente la estantería que había detrás de él, pensando. Dudley solfa pegarme todo el tiempo, y sus amigos también, dijo lentamente, pero nunca me lastimé demasiado, al día siguiente no tenía moretones ni huesos rotos, se dio cuenta, atónito. Dumbledore asintió. Ya eras un bebé increíblemente poderoso, Marry, y usar tu magia tan a menudo afinó tu control sobre ella. Por eso, cuando descubriste que tenías magia, pudiste usarla fácilmente. Y ahora, con tu varita actuando como un conducto para tu poder, casi no te cuesta nada hacerlo. Entonces, soy muy poderoso y el control de mi magia es algo natural para mí. Eso es lo esencial de lo que estás diciendo, ¿verdad? Preguntó Harry, resumiendo todo lo que había escuchado de la forma más sencilla que pudo. Sí, Harry. Yo mismo, si me perdonas mi falta de modestia, soy un mago poderoso. Sin embargo, puedes hacer cosas con tu magia que a mí me costaría replicar cuando me fuera de Hogwarts. Solo puedo pensar en otra persona que tuviera un don similar al tuyo, le dijo Dumbledore, con los ojos oscureciéndose al final. Harry se dio cuenta. ¿Voldemort? Dumbledore asintió, con la boca torcida en señal de descontento. Sí, Tom Riddle era un chico excepcional. También podía usar su magia antes de llegar a Hogwarts. Aunque la usaba para herir y controlar a otros, mientras que tú siempre has querido protegerte a ti mismo. Terminó en voz baja, con los ojos distantes mientras recordaba a su antiguo alumno. A profesora McGonagall habló en el silencio que siguió. Harry, si las otras clases te parecen tan poco desafiantes como las mías, lo cual imagina que será el caso, podemos ofrecerte trabajo más avanzado, ofreció con una sonrisa alentadora.
Harry pensó en su oferta, en lo que significaría. Daphne me dijo algo durante el banquete, dijo lentamente, pensando mientras hablaba, dijo que en nuestra casa había gente cuyos padres seguían a Voldemort, contó, mirando a ambos profesores. Dumbledore asintió. Desafortunadamente, ese es el caso, Harry, pero te imploro que no los juzgues por las acciones de sus familias. Todos merecen la oportunidad de ser ellos mismos, advirtió innecesariamente. Harry negó con la cabeza. No es ese mi punto, señor. Usted dijo que estaba vivo, que todavía está en algún lugar ahí afuera, le recordó Artie, y Dumbledore asintió. ¿Entonces podría regresar algún día? ¿Qué sucederá entonces? Preguntó Harry con tono autoritario. Sin duda, sus antiguos seguidores se unirían a su amo, respondió Dumbledore, comprendiendo el punto de vista de Harry. ¿Deseas ocultar tus habilidades? El poder que él no conoce resonó en la mente del viejo director. Larry asintió con firmeza. Lo haré. Todavía puedo hacer los hechizos como todos los demás, solo que seré el mejor en ellos, dijo con una sonrisa. Pero seguiré diciendo las palabras, haciendo los movimientos de varita, siendo como todos los demás. Porque si él regresara, vendría a buscarme, ¿no es así, señor? Dumbledore asintió con tristeza. Me atrevo a decir que sí, Harry. Tú fuiste la causa de su caída y te convertirías en un faro de esperanza para la nación si alguna vez regresara. Querría eliminarte lo antes posible para demostrar que es el mago superior. Entonces necesitaré algunos trucos bajo la manga, ¿no? Dijo Harry con una sonrisa, antes de que su semblante se oscureciera. Porque si vuelve lo mataré. La profesora McGonagall jadeó y los ojos del director brillaron. Harry, empezó, pero Harry lo interrumpió con dureza. Es su culpa, más que de nadie, por la que he tenido la vida que he tenido. Él mató a mis padres, intentó matarme y lo intentaré de nuevo. Tú mismo lo dijiste, gruñó Harry, su magia se encendió mientras hablaba. Mientras él siga ahí fuera, estoy en peligro. Quiero crecer, aprender tanta magia como pueda y convertirme en el mejor mago que pueda ser, hacer que mis padres se sientan orgullosos. Quiero tener una familia algún día. Quiero una vida, dijo apasionadamente. Voldemort es una amenaza para eso, así que tengo que eliminar esa amenaza. Ni Dumbledore ni la profesora McGonagall pudieron responder a su declaración de intenciones. Harry tenía razón, pero les dolía que un niño de 11 años creyera que era él quien debía detener a un loco. Dumbledore pensó en la profecía. Y uno de ellos morirá a manos del otro, haría todo lo posible para asegurarse de que no fuera Harry quien cayera ante su enemigo predestinado. Con esa resolución, el hombre se levantó rápidamente de su escritorio y se dirigió a un rincón de la habitación. Tomó una capa clara, brillante y casi transparente de un perchero y regresó a su escritorio con el objeto en sus manos. Entonces, permíteme hacerte la tarea un poco más fácil, Harry, le dijo al chico que lo observaba con curiosidad. Esta es una capa muy especial que perteneció a tu padre, quien la dejó en mi posesión antes de morir. Ahora te pertenece a ti, Harry, dijo, pasándole la capa por encima del escritorio. Harry agarró la túnica, notando que parecía no pesar nada y se sentía como seda. ¿Por qué no te lo pruebas? Le instó Dumbledore con ojos brillantes. Encogiéndose de hombros, Harry se puso de pie, se envolvió en la capa y miró hacia abajo. ¿Se supone que debe pasar algo, señor? Ponte la capucha, Harry, ya aconsejó Dumbledore, ahora sonriendo abiertamente. Harry lo hizo y, tan pronto como la capucha cubrió su cabeza, vio que sus brazos desaparecían mientras los bajaba hacia sus costados. Harry jadeó y miró hacia abajo, hacia su cuerpo. Había desaparecido. Dijo sabiamente. Dumbledore se rió entre dientes. Esa, Harry, es una capa de invisibilidad muy especial. Ha pertenecido a tu familia durante generaciones y, así como una vez fue de tu padre, ahora es tuya. Se puso de pie, caminó alrededor del escritorio y sacó una varita delgada y negra. Descubrirás que tiene muchas propiedades que normalmente no se encuentran en otras capas de su naturaleza. Por ejemplo, Omenum Rebelio, entonó con un movimiento de su varita. Un marcador apareció en el aire sobre la cabeza de la profesora McGonagall, pero cuando miró hacia arriba vio que ningún marcador yo había identificado. Muy útil, creo que estarás de acuerdo, continuó Dumbledore con una sonrisa cómplice. También descubrirás que tu capa puede eludir protecciones y encantamientos que de otro modo serían peligrosos sin problema, dijo con ligereza, levantando una mano para aplacar a la profesora McGonagall, que había hecho un ruido de indignación.
Confío en ti, Harry, y sé que lo usarás bien, dijo con firmeza, y Harry se quitó la capucha, volviéndose visible una vez más. Ahora, dijo dando una palmada, es hora de que nos separemos. No quisiera apartarte más de la compañía de la señorita Greengrass, dijo con una sonrisa y un guiño. Y recuerda, Harry, mi oficina siempre estará abierta para ti. Harry asintió con la cabeza al hombre y, tras un último adiós, fue escoltado de regreso a la sala común por la profesora McGonagall. Había sido una reunión muy informativa para él. Daphne estaba sentada en su escritorio, colocando la carta que había escrito a sus padres en un sobre cuando sonó un golpe en su puerta. Acosar. Ella saltó, corrió hacia la puerta y no encontró a nadie a la vista. ¿Hola? Preguntó con incertidumbre. ¿Alguien le estaba gastando una broma? Soy yo, susurró la voz de Harry, sobresaltándola. Extiende el brazo, le ordenó, y cuando ella lo hizo, él lo sujetó. Lo atrajo hacia adentro y se giró hacia donde sentía que estaba. ¿Desde cuándo tienes una capa de invisibilidad? Preguntó ella, cruzándose de brazos. Desde hace unos 15 minutos se rió, quitándose la capucha y haciéndose visible para la chica. Bien, cuéntamelo todo. Y así lo hizo. Le contó lo que había hablado con los dos profesores, sobre sus poderes, sobre cómo estaba decidido a ser él quien matara a Voldemort y sobre su capa. Daphne escuchó con la cabeza palpitante. La noticia de que ya sabe quién se gufa vivo era horrorosa. Ella no sabía si eso hacía que lo que tenía que decirle fuera más difícil o más fácil. Cuando él se quedó en silencio, ella suspiró, sabiendo que era su turno. No pudo mirarlo mientras empezaba a hablar. Está bien, ¿y recuerdas lo que dijo Malfoy antes? ¿Que no deberías querer estar en mi compañía, que había algo que no te había dicho? Dijo en voz baja, Harry asintió, frunciendo el ceño ligeramente. Bueno, tenía razón. Hay algo que necesito decirte, algo importante, y preferiría que escucharas la verdad de mí, dijo ella, tragando saliva nerviosamente. No tienes que decirme nada si no quieres, Daphne, dijo Harry rápidamente, preocupado por cómo estaba actuando ella. Daphne lo miró a los ojos. Quiero decirte que eres mi amigo, dijo, y sus mejillas se calentaron de inmediato. Harry le dedicó una sonrisa deslumbrante y sus ojos brillaron. Tú también eres mi amiga. Ella le sonrió ampliamente, con mariposas revoloteando salvajemente en su estómago. Asintiendo, ella comenzó. Está bien, ¿recuerdas cuando hablamos de la guerra?